El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Neuquén Financia. El gobierno de la provincia del Neuquén diseñó un programa que busca acompañar de forma integral a quienes quieran emprender y generar valor agregado local. Cuenta con 9 líneas crediticias por un monto total de 500 millones de pesos. Ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos a quienes quieran desarrollar un negocio en cualquiera de las 7 regiones de la provincia. Neuquén evoluciona para vos. Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Otro Dato, el programa que hacemos aquí semanalmente en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias, tratando de recoger lo que más importa de la semana. En este caso no fue difícil de elegir el tema, tiene que ver con la economía y tiene que ver con el presupuesto 2025. Lo presentó Javier Milei en términos políticos en el Congreso de la Nación el domingo pasado a la noche y luego lo presentó en mesa de entrada, el gobierno de Javier Milei en mesa de entrada en el Congreso de la Nación, así que ya están todos debatiendo. Cuando digo todos, digo legisladores nacionales, por supuesto, diputados, senadores y gobernadores fundamentalmente, cuál es la letra y cuáles son las cifras de ese presupuesto 2025 que plantea Milei. Algunos datos que ya comienzan a aparecer tienen que ver primero con una expectativa de una expectativa inflacionaria más baja que la que calculan los privados. Esto ya es una costumbre, es decir, los estados envían presupuestos, sobre todo los nacionales, calculando una inflación por debajo de la que va a haber, de la que va finalmente a ocurrir. Esto tiene que ver con ajustar las partidas a ese índice inflacionario y luego, si hay más inflación y más recaudación, el Estado y el gobierno en concreto se encuentra con más plata, no solo con más plata de recaudación, sino también y sobre todo con plata discrecional, porque es dinero que no queda atado a un presupuesto, a partidas legalmente aprobadas por el Congreso, y eso permite algún margen de maniobra a los gobiernos nacionales. Después los gobernadores y los intendentes, sabiendo esto, dicen, bueno, nosotros nos ajustamos a los cálculos que están en el presupuesto nacional y todos juegan un poco el mismo juego, es decir, aprovechan esta martingala, esta trampilla de la contaduría pública para hacerse de unos mangos discrecionales durante las gestiones de gobierno. Pero más allá de eso, que ya lo han hecho todos los gobiernos y que es un poco más de lo mismo, el presupuesto, según lo plantea Javier Milei, es un presupuesto que no va a gastar más de lo que recibe como ingresos. Y este fue el anuncio de Milei el domingo pasado. Dijo, no vamos a gastar más plata de la que ingrese bajo ningún punto de vista. Y esto plantea así tal vez una novedad en la discusión que se viene del presupuesto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma de aprobar un presupuesto a nivel nacional? El presidente habla con los gobernadores le dicen las obras que quieren y en ese toma y daca habilitan a sus senadores y a sus diputados nacionales a aprobar o no aprobar el proyecto de presupuesto. Bueno, en este caso es una negociación un tanto distinta porque el gobierno nacional no solo ha dicho no voy a hacer obras, voy a seguir con mi política de no hacer y no financiar obras a nivel subnacional, sino que además les voy a pedir a ustedes que ajusten 60.000 millones de dólares, dijo Javier Milei, entre todas las provincias. Después Expert salió a corregir, íntimo en términos económicos de Javier Milei, dijo en realidad son 20.000 millones de dólares lo que tienen que ajustar las provincias. La respuesta de Neuquén y del gobernador neuquino fue
Yo hago los números y la cuota parte que me correspondería a mí, según el pedido que hace la Casa Rosada, ya estaría cubierta porque nosotros ya ahorramos o ya corregimos el triple de lo que está pidiendo en recorte de gasto público Javier Milei. Lo hicimos, entre otras cosas, eliminando un montón de gastos superfluos que tuvo que ver con toda la primera etapa del gobierno de Rolando Figueroa. Ustedes recordarán durante el anuncio de reordenamientos del gasto público innecesario, de los funcionarios de planta jerarquizados para no contratar más planta política, de todo lo que se eliminó en materia de alquiler de camionetas, de alquiler de teléfonos, etcétera. Bueno, Figueroa dijo, yo eso ya lo hice, no solo ya lo hice, sino que mi economía está... y la economía de la provincia de Neuquén está viendo para dónde crece, cuando todas las otras provincias estarían evaluando por qué no crecen o cómo hacen para no seguir entrando o estancados en esta recesión económica. Neuquén es una provincia que crece no solamente en sus cuentas públicas, en sus ingresos por la producción hidrocarburífera, sino que además está generando empleo, es decir, el rebote a la economía real en Neuquén estaría existiendo, y no o no solo por el modelo nacional en todo caso, sino por las variables endógenas de nuestra provincia, las riquezas que tenemos y todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Así que por allí un Rolando Figueroa que dice, está bien, no tendremos obras, no tendremos financiamiento o no recibiremos fondos de nación como lo hacíamos con otros gobiernos, pero tampoco nos pidas que ajustemos porque nosotros ese ordenamiento del Estado ya lo hicimos y lo hicimos 3 veces más de lo que está calculando el gobierno nacional para el ajuste en las provincias. Por allí un capítulo, en todo caso el capítulo más importante de esta semana, que es la relación Casa Rosada, gobierno de la provincia de Neuquén, y el presupuesto y la discusión económica en el medio. A eso nos vamos a dedicar hoy. Ya estamos en contacto con Fernando Spoliansky, que es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, que también tiene una posición sobre esto, por supuesto, como el intendente Mariano Gaido, como la tiene el intendente Mariano Gaido, y nosotros la vamos a consultar ahora con el contador Spoliansky. Fernando Spoliansky, gracias por atendernos y por estar en la pantalla de 24/7, Canal de Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, hoy te escuchaba en algunos medios. Es bastante clara la posición del municipio con respecto al pedido de Milei de ajustar, ¿no? Bueno, en el mismo sentido que recién mencionabas respecto del gobernador Figueroa, ¿no es cierto? La provincia de Neuquén, al igual que el municipio de Neuquén, tienen sus cuentas ordenadas, es decir, no hay que hacer un ajuste porque ya se hizo en el caso de la provincia y el municipio bien ordenado hace 4 años y medio de gestión del intendente Mariano Gaido. Así que pedirle un esfuerzo adicional a las provincias que ya hicieron los deberes, por decirlo de alguna manera, Sí. aparece como excesivo por parte del presidente Milei. Y tal cual referías vos, en principio él en su discurso el día domingo pasado mencionó 60.000 millones de dólares, luego el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de la Nación, José Luis Esperlo, dijo que en realidad eran 20.000, y si uno toma el coeficiente de coparticipación de la provincia de Neuquén, que es 1.67, eso daría que proporcionalmente Neuquén debería ajustar entonces 340 millones de dólares. Sí. Y según lo ha dicho el gobernador Figueroa, lo que él lleva reordenada, las cuentas públicas, es más de 850 millones de dólares, con lo cual por eso él dice, yo ya tripliqué ese ajuste que Nación me está pidiendo. Así que con las cuentas ordenadas, bueno, queda la parte del gobierno nacional o del Estado nacional, que es efectivamente también lo que mencionabas. Esto de no tener obra pública, de no tener fondos específicos para, por ejemplo, el transporte, entre otras cuestiones, Sí. o la regularización de asentamientos en el caso de las ciudades, como era el Promeva en su momento. Bueno, distintos programas y fondos fiduciarios que asistían a provincias y municipios, eso desaparece del presupuesto nacional y pasa a ser un presupuesto con déficit cero, pero sin cumplir las funciones esenciales del Estado, ¿no? Uno se pregunta entonces cuándo o cómo, mejor dicho, a partir de tener déficit cero,
y que no está mal, por supuesto, hay que tener las cuentas equilibradas en el Estado, eso está bien, pero entonces, ¿cómo se va a hacer o cumplir con las funciones inherentes al Estado Nacional? Esto es salud, seguridad, justicia, obra pública. ¿Cómo lo vas a hacer entonces teniendo un ajuste de esa magnitud? Y los excedentes que vos generes, porque también mencionó el presidente de que va a generar superávit fiscal, que lo va a destinar al pago de la deuda, es decir, Claro, sí. comprometer esos excedentes para cumplir con los compromisos internacionales que tiene Argentina el año que viene. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que la baja de impuestos y la reactivación a nivel nacional, que iba a ser una B corta, va a tener que esperar, digo, porque si no se va a invertir, no se va a inyectar masa circulante, se va a seguir enfriando la economía, pero además lo que se ahorre es primero para la deuda externa, es, de alguna manera pateó la pelota para adelante de lo que significaría una reactivación en la economía real, ¿no? Bueno, dentro de las pautas macrofiscales que estableció el Gobierno Nacional para el presupuesto 2025, Sí. establece, aparte de la inflación del 18.3% para todo el año que viene, que eso también es de difícil cumplimiento porque eso da aproximadamente el 1.2% mensual de inflación, cuando estamos en el 4.2. Bajar Claro. al 1.2 no es sencillo, pero para llegar al 18.3 anual tenés que estar más o menos en el 1.2 acumulado. Entonces, aparte de esa variable macrofiscal, la referida al crecimiento económico, el presidente indicó que Argentina va a crecer el 5% de su PBI durante el año que viene. Cuando este año vamos a cerrar con una caída de 2.3, 2.5, es decir, tenés que rebotar fuerte para llegar a 5 puntos el año próximo. Y en un proceso de recesión económica como el que atraviesa nuestro país, con una caída del poder adquisitivo de los ingresos, fundamentalmente de salarios y de jubilaciones, Sí. es bastante difícil entonces que esa B corta que esperaban se produzca en el crecimiento de la economía sea efectivamente así. Así que la verdad que es un escenario bastante complejo el que presenta el presidente con un presupuesto muy restrictivo desde el punto de vista fiscal y monetario, garantizando los excedentes para el pago de la deuda externa y a su vez tratar de crecer al 5% la economía, mantener la inflación en el 18.3 anual Sí. y un tipo de cambio oficial de 1.207 pesos para diciembre de 2025. Así Bien. que aparece como un presupuesto, Santiago, bastante optimista, ¿no es cierto? Claro, bueno, como todos los presupuestos, es ¿no? difícil que se cumpla. Porque ahí como está, como vos nos vas a saber explicar algo que yo intentaba teorizar al principio, cuando vos calculás la inflación por abajo, después te encontrás con plata que no está registrada en el presupuesto, ¿no? Claro, vos establecés pautas macrofiscales porque Sí. el presupuesto es un cálculo estimado de recursos y gastos. Sí. Al final de esa cuenta te da cero. Es decir, vos decís, bueno, yo voy a tener estos recursos, Y estos supongamos gastos, 100 claro. pesos, y voy a tener estas erogaciones. Estos 100 pesos son iguales a estos 100 pesos de erogaciones. El saldo es cero, salvo que vos presentes un presupuesto deficitario y digas cómo vas a sostener a financiar ese déficit. Claro. Lo que Milei va a presentar es un presupuesto equilibrado, es decir, en cero. Sí. Y el excedente que se genere, eso él dice, eso lo vamos a destinar al pago de la deuda o los servicios de deuda externa que tiene la Argentina. Ahora bien, si vos proyectás una inflación del 18.3%, quiere decir que calculaste, estimaste que los recursos también van a crecer en esa misma proporción. Claro. Si Bien. resulta que después la inflación genera mayores ingresos tributarios porque los precios aumentan y los impuestos están contenidos en el precio, Sí. esos mayores recursos van a ser como una especie de libre disponibilidad, Claro. que en la Constitución argentina los distribuye el jefe de gabinete a través de resoluciones del jefe de ministerio, ¿no? Claro, plata discrecional, digamos, ¿no? Exactamente, En que un no año. tiene que pasar, Sí. no tiene que pasar nuevamente por el control del Congreso Nacional. Bien. O cuando pasa, si algún día llega a algún nivel de control legislativo, ya se gastó, digamos, ¿no?
Claro, no tiene un control ex ante, como se Bien, dice, sino claro, que es ex claro. post, una vez Bien. producido la erogación. Bueno, el intendente Gallo ha sido claro también en su posición, ¿no? Con respecto a todo esto. Sí, ha sido claro porque a la ciudad de Neuquén efectivamente le han quitado los Sí. fondos destinados a obra pública y fondos del transporte, entre otros fondos que venían, como te decía, para la regularización de asentamientos informales. Y eso implica que este año, 2024, hemos dejado de percibir en el ámbito municipal más de 15.000 millones de pesos que ya estaban garantizados, destinados a obras que estaban en ejecución dentro de la ciudad y que hubo que sostener, financiar con recursos propios. Sí. Así que eso obligó a reconvenir partidas presupuestarias, a pensar en fuentes alternativas de financiamiento para sostener los ritmos de obra pública que estaban financiados, como te decía, con fondos nacionales y que dejaron de estar a partir de diciembre del año pasado, cuando asumió el presidente Milei, Sí. a sostener los sistemas de transporte de la ciudad en un valor razonable, por debajo del costo total que tendría el sistema, y por supuesto continuar con la política de loteos con servicios para hacer accesible la tierra a los ciudadanos de la ciudad de Neuquén, y también la regularización de asentamientos no regularizados, como fue hace unos días atrás, 26 de agosto, que no tenía ningún servicio y que ahora sí cuenta con todos los servicios de cualquier barrio de la ciudad. Bien. Hay como una respuesta, lo puedo interpretar así, de alguna manera algunos estados como la provincia de Neuquén y el municipio de Neuquén le dicen, vos nos pedís ajuste y en realidad nos dejás de enviar partidas y hasta nos debés plata, ¿no? Bueno, exactamente, porque en el caso del municipio era muy claro que eran contratos que estaban en ejecución. Vos recordarás Claro. que Milei, cuando asumió, dijo que no se iba a avanzar con la obra pública que no estuviera licitada Sí, o en ejecución. Y sin embargo, a la ciudad de Neuquén, como a otros municipios y provincias, también le han cortado aquellos contratos que estaban en ejecución. Y se trata de gente que tenía su empleo, empresas neuquinas, claro. que de no haber continuado, por supuesto, hubiesen generado una situación muy compleja, ¿no? Porque hay Bien. una cuestión de seguridad jurídica y de continuidad administrativa de los contratos. Así que ese dinero efectivamente se le adeuda a la ciudad de Neuquén, porque eran compromisos que estaban asumidos con anterioridad a que asuma el presidente Milei en la presidencia de la Nación. Y Bien. respecto del orden que les exige, bueno, es lo que decíamos, ¿no? La ciudad de Neuquén tiene un orden administrativo, económico, financiero, presupuestario de hace muchos años, y en las palabras del gobernador, la provincia de Neuquén ha acomodado su economía también en estos últimos meses, ¿no es cierto? Así Sí, que, bueno, le está exigiendo un ajuste de un ajuste que ya existió en su momento, que ya se hizo, claro, ¿no? claro. Y que efectivamente había partidas nacionales que estaban comprometidas para la nación, para la provincia, perdón, y para la ciudad, que ya no están más. Fer, última, y no te quito más tiempo porque estoy abusando, pero esto de que el dólar va a valer 1.200, 1.250 durante el 2025, ¿puede ser una señal de que el cepo no se va a quitar durante todo el año o eso es una variable que queda ahí, digamos, titilando? Bueno, nada ha dicho Milei, por lo menos en su discurso el otro día en el Congreso de la Nación, Sí, que hay que reconocer que es novedoso, ¿no? Que un presidente vaya a hacer una presentación sí, del presupuesto, si bien no hizo una presentación técnica, hizo un discurso político. Nada dijo ni del levantamiento del cepo, ni de cómo se va a producir el crecimiento de la economía en ese 5% del PBI que mencionó. No habló de muchas cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Más allá de algunas expresiones. Así que ese planteo de tener el dólar a 1.207 en diciembre de 2025, bueno, hay que ver si se trata de un precio de equilibrio en la unificación cambiaria o sí, si efectivamente lo van a sostener con el cepo. claro. Nada dijeron del levantamiento del cepo, con lo cual todo indica que el Va a año que viene continuar. vamos a continuar teniendo la restricción cambiaria, excepto que ocurra, por supuesto, en el medio puede
efectivamente el gobierno disponer la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo y estimar que el tipo de cambio va a ser 1.207 por diciembre de 2025. Fernando Spoliansky, muchas gracias como siempre por darnos claridad sobre todos estos temas macroeconómicos y también por supuesto en tu calidad de funcionario de la economía municipal también de explicarnos la posición de la Intendencia. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, Santiago. Gracias. Fernando Spoliansky, el hombre que con más claridad en todo caso explica en Neuquén todos estos temas que a quienes no somos economistas por supuesto nos cuesta absorber de primera mano. Vamos a escuchar ahora lo que fueron las palabras del gobernador Rolando Figueroa sobre este tema también, presupuesto 2025, las exigencias del gobierno nacional y la posición de la provincia de Neuquén. Lo compartimos. Si uno toma el ajuste que pide el presidente, ¿no? Con determinados conceptos que nosotros tenemos otra visión política. Nosotros creemos que hay que ordenar para redistribuir. Dentro de ese ordenar para redistribuir, si nosotros tomamos los 20.000 millones de dólares que proyecta el presidente sobre las provincias, que yo creo que las provincias tienen muy poco que ver con el endeudamiento público que ha tenido la nación y por las políticas económicas que se ha llevado en la nación, unos y otros, ¿no? ¿Cuántas promesas incumplidas de los gobiernos nacionales tenemos los neuquinos? ¿Cuánto nos han paralizado la obra? Pero no desde ahora, ya desde abril del año pasado estaba paralizada la obra pública o los envíos a las provincias. Recordemos que el año pasado la provincia de Neuquén fue indexando todos sus gastos y sus ingresos estaban fijos en su gran mayoría al dólar a 350 pesos, ¿no? Con lo cual eso genera un impacto. Uno a veces cuando escucha todas estas medidas que parece que se toman para el resto de las personas, que no van a tocar a Neuquén, sí tocan a Neuquén. Entonces nosotros tenemos que defendernos. Dentro de esa defensa, nosotros en el transcurso de este año, decía, de estos 20.000 millones de dólares que pide el presidente para esta obra, si lo tomamos por el coeficiente de coparticipación, es lo que pide para la provincia de Neuquén es 341 millones. Miren, nosotros hemos reducido más de 850 millones de dólares, pero ¿cómo hemos reducido los gastos? Hemos eliminado las contrataciones inescrupulosas de camionetas, hemos eliminado el uso inescrupuloso de celulares, hemos eliminado la planta política, la hemos reducido la convocatoria de agentes externos en un 87%, hemos disminuido los déficits en distintos lugares, siendo más eficientes, ¿no? Y ordenamos para redistribuir. A su vez, paralelamente, ¿qué hicimos? Estamos llevando adelante el programa de becas más importante del país y de la historia de esta provincia, más de 20.000 becas. Estamos haciendo un programa de obras con 16 nuevas escuelas y 33 nuevas ampliaciones. Antes decía que hoy hay altas en la matrícula escolar de nuevos estudiantes que tenemos en forma diaria de 40, son 2 aulas por día que tenemos el desafío de los neuquinos que financiar. Es decir, eso es lo que nosotros estamos enfrentando, con lo cual, a tu pregunta te digo, lo que ha dicho el presidente nosotros hemos ordenado con otra concepción política, pero lo fundamental es que nosotros estamos redistribuyendo. Eso es lo que siempre decimos con Mariano. ¿Para qué sirve ordenarse? Para redistribuir, para generar estas soluciones, para generar más educación, más salud, más seguridad, infraestructura. Tan retrasados que estamos con la infraestructura, por eso hoy, imagínense lo que nos pasó con las becas. Nosotros dijimos, inscríbanse en las becas, se inscribieron varios chicos, pero llegamos a cerca de 13.000 becas. ¿Por qué? Porque la gente no creía que eso era posible, tanta promesa incumplida. Ahora se volvieron a inscribir cerca de 16.000 nuevos jóvenes, con lo cual vamos a pasar las 20.000 becas en esta provincia, con lo cual creo que se va construyendo un vínculo de confianza con la ciudadanía que la palabra vale, ¿no? Y a veces hay que decir que no, o a veces no se puede, como la renegociación de la obra pública. La renegociación de la obra pública nos demoró unos meses el reiniciar para negociar con las empresas, pero tuvimos que negociar porque tenían una cláusula indexatoria que terminaba fundiendo al fondo de todos los neuquinos, ¿no? Con precios que no eran razonables con la realidad de mercado, ¿no? Y allí estaba el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, con algo de lo que ya estuvimos charlando aquí. Esta posición sobre el ajuste que está pidiendo Javier Milei. El gobernador dice, esa proporción que está pidiéndole a las provincias la Casa Rosada, ya la ordené, no solamente una vez, sino multiplicado por 3. Ahora también define otro Estado, ¿no? Otro rol del Estado, Figueroa, distinto al que están pensando los libertarios. Un Estado que se involucre en la redistribución.
algo que no parece estar en la agenda de los libertarios, que creen mucho más, por supuesto, en la espontaneidad del mercado. Pero nos quedamos sin tiempo para este bloque. El bloque que viene, ahora, después de la tanda, vamos a hablar con Maximiliano Piceta. Él es vicepresidente del Centro PYME, del Movimiento Nacional PYME. Le vamos a preguntar cómo impacta todo esto en el sector que más empleo genera en la República Argentina. Ya venimos.